En este primer tema del temario no vamos a entrar directamente en la exposición de la materia, pero sí a proporcionar una serie de conceptos y herramientas importantes para su comprensión. En este sentido, consideraremos como el gran hecho de la historia económica el estudio del crecimiento económico a muy largo plazo y utilizaremos dos indicadores de este crecimiento económico, fundamentalmente el concepto de energía disponible y la evolución de la población, que son dos términos relacionados en la ecuación del crecimiento. Por otro lado, introduciremos conceptos básicos como el mismo de crecimiento, producción, productividad, desarrollo y otra serie de ellos. Y trataremos de explicar los factores que determinan el crecimiento económico y sus dos tipos fundamentales. El crecimiento extensivo, generado por incrementos en los factores de producción disponibles, incrementos en los inputs, y por otro lado el crecimiento intensivo, que es aquel que viene de un aprovechamiento más eficiente de esos inputs, de esos factores de producción aplicados a las tareas productivas. Veamos, por tanto, algunos de estos grandes temas y conceptos. Comencemos por examinar el papel de la energía. En este tema se presentan datos de población a muy largo plazo, desde el 70.000 antes de nuestra era hasta nuestros días, y se muestra cómo detrás de cada uno de los grandes saltos del crecimiento demográfico hay incrementos importantes en la energía a disposición de los seres humanos, que es lo que les permite precisamente sustentar ese crecimiento demográfico. El origen básico de toda la energía que hay en la Tierra es la energía solar, pero su aprovechamiento requiere la existencia de organismos o de máquinas que denominamos convertidores, que son capaces de convertir la energía radiante del Sol en otros tipos de energía aprovechables por el ser humano. Pues bien, los dos grandes saltos de la historia económica humana, tanto la revolución del Neolítico, el descubrimiento de la agricultura y la ganadería, como la revolución industrial del siglo XVIII, están basadas en el descubrimiento, o tal vez sea mejor decir la invención, de convertidores más eficientes de la energía solar, en el primer caso de especies vegetales y animales domesticadas, adaptadas, más productivas, y en el segundo de convertidores de nuevo tipo, como fundamentalmente la máquina de vapor, que van a permitir el aprovechamiento de fuentes de energía fósiles, fundamentalmente el carbón mineral, que hasta entonces los seres humanos solo habían podido aprovechar y de forma muy marginal para producir calor. Lo que se trata de explicar en la primera parte de este tema es el papel de estos convertidores, su naturaleza y su evolución, no solo en el momento de estos dos grandes saltos, el descubrimiento de la agricultura o el uso de combustibles fósiles para generar movimiento, para generar trabajo, sino también algunos pasos menores que se producen en el intermedio o en otros momentos históricos, como el descubrimiento del fuego, el aprovechamiento de la energía eólica a través de las velas para la navegación y el comercio, el empleo de nuevos arreos que permiten mejorar la eficiencia de los animales de tiro, el uso de molinos de viento, toda una serie de mejoras o invenciones en los convertidores que permiten incrementar la energía a disposición de los seres humanos. Lo que ocurre es que en buena parte de la historia de la humanidad estas ganancias de energía disponible quedaron absorbidas prácticamente en todo momento por incrementos de la población. Es decir, las mejoras de eficiencia técnica se las comieron, por así decirlo,
los nuevos pobladores, la necesidad de alimentar y cubrir las necesidades de más seres humanos. Por eso es conveniente estudiar el otro componente de la ecuación del crecimiento, que es la población. Volviendo al examen de la evolución de la población humana a muy largo plazo, que es el que se refleja en el gráfico 1.6, el que tienen abajo de la diapositiva a su izquierda, podemos ver cómo a lo largo de la mayor parte de la historia de la humanidad el crecimiento de la población ha sido muy lento, a tasas en torno al 0,03% anual, mientras que a partir de la revolución industrial y debido a una serie de cambios que examinaremos, este crecimiento se disparó hasta tasas medias cercanas al 1%, que puntualmente después de la Segunda Guerra Mundial llegaron a alcanzar cifras superiores al 2% anual. Estas tasas de crecimiento pueden parecer modestas, pero en realidad suponen un ritmo de crecimiento que, pongamos al 2%, hace que se duplique la población en el plazo de 35 años. Como cualquier otra especie en la naturaleza, los humanos tienden a propagarse, a procrear y a aumentar su número si las condiciones del entorno lo permiten. En este sentido, el concepto clave es el de capacidad de carga, definido como el máximo de población de una especie que puede alimentar un determinado territorio, un determinado ecosistema, sin daños para la especie ni para el propio ecosistema. Es decir, se trata de una capacidad de carga que exige cierta sostenibilidad en el tiempo, en términos actuales. Pues bien, lo que podemos observar a lo largo de la historia humana es que la población, como era de esperar, ha tendido a incrementarse hasta encontrarse con el límite de la capacidad de carga del territorio. En el caso de los humanos, esta capacidad de carga no está determinada solo por las condiciones naturales del ecosistema, sino también por su propia capacidad de producción de recursos, por la propia disponibilidad de energía en forma de alimentos, en forma de combustibles o de trabajo animal. Este descubrimiento de que la especie tiende a propagarse hasta alcanzar sus límites fue ya formulado por Thomas Robert Malthus a finales del siglo XVIII en su famoso ensayo sobre el principio de la población. Lo que venía a decir Malthus era más o menos esto, que en ausencia de controles la población tiende a crecer de forma geométrica, mientras que los recursos, fundamentalmente los alimentos, solo pueden crecer de forma aritmética, de forma lineal. Esto obedece fundamentalmente a una limitación bien conocida en época de Malthus, que es la de los rendimientos decrecientes de la Tierra, cuya productividad tiene unos límites físicos que actúan en ausencia de cambios tecnológicos que permitan mejoras importantes de la productividad, cambios que Malthus no supo apreciar en su tiempo. De este modo, a lo largo de buena parte de su historia, la humanidad se encontraba encerrada en lo que se ha llamado la trampa malthusiana, que se ilustra en el gráfico de la derecha, según la cual cualquier incremento en la productividad producida por avances tecnológicos, nuevos convertidores, incrementos en los inputs, mejoras en el aprovechamiento de energía o del trabajo animal, cualquier incremento de producción y de productividad se vería absorbido por un incremento más rápido aún de la población, y de este modo la renta per cápita, que es lo que refleja el gráfico, pero también podríamos expresarlo en términos de energía disponible per cápita por cada individuo, permanece relativamente estancada hasta, como se ve en el gráfico, hasta el momento de la revolución industrial. Precisamente los avances de la revolución industrial en materia de fuentes de energía disponibles, de convertidores,
son los que van a permitir romper el techo malthusiano, otro término que también se suele utilizar, y dar un salto en la productividad que permitió que en lo sucesivo las ganancias en la producción de alimentos, las ganancias en la energía disponible, no pudieran ser alcanzadas por el crecimiento de la población. En el texto se examinan los componentes fundamentales del comportamiento demográfico, fundamentalmente la natalidad y los factores que la determinan, que son la nupcialidad, es decir, las tasas de personas, sobre todo de mujeres, que se casan y las edades a las que los hacen, y la fertilidad, que es otra variable relacionada con la natalidad. Y por el lado de la mortalidad, fundamentalmente sus dos modalidades, la mortalidad ordinaria y la mortalidad catastrófica, con también referencia a un caso específico de mortalidad, que es la mortalidad infantil, que se refiere a los fallecidos antes del primer año de vida, y como resultado de la combinación de las tasas de natalidad y mortalidad, la cifra de esperanza de vida, que es otro indicador importante en el análisis demográfico. Se examinan también la relación entre estas variables por el lado de la población y por el lado de los recursos, de acuerdo con un esquema, digamos, de inspiración malthusiana, inspirado en Malthus. Y por último se aborda un concepto importante, el concepto de transición demográfica, que representa el proceso de paso de un régimen demográfico de tipo antiguo, caracterizado por un crecimiento muy lento, que viene dado por tasas de natalidad muy altas, pero también muy altas de mortalidad, a un modelo que es el de nuestras sociedades avanzadas actuales, en el cual el crecimiento vuelve de nuevo a ser lento, pero en la base lo que hay son tasas bajas tanto de mortalidad, que son las que primero descienden, como de natalidad. Estos conceptos básicos de análisis demográfico son muy importantes y es importante retenerlos bien, porque a lo largo de buena parte del estudio de la materia, nuestro principal indicador de cómo van las cosas en la economía va a ser la evolución de la población y cómo esta población se va a encontrar en diversos momentos con estos techos malthusianos que vienen dados por la limitación de los recursos disponibles. Por tanto, es importante hacer un esfuerzo para una correcta asimilación de estos conceptos si es que no se tenía de antes. En el siguiente apartado se examinan conceptos básicos que en algunos casos conocerán ya de otras asignaturas, relacionados con el crecimiento económico, con la conveniencia de medir el crecimiento económico no en términos absolutos de producto o de valor, sino en términos relativos al número de habitantes, en, digamos, PIB per cápita. También con la noción de desarrollo económico, que es algo distinto del crecimiento del producto e implica cambios en la estructura de la economía, cambios en la estructura sectorial, es decir, el reparto entre los sectores primario, secundario y terciario de la renta. Y también se examina brevemente la noción de progreso, una noción bastante menos útil en el estudio de la historia económica, pero que merece la pena tener en cuenta, así como las principales fuentes del crecimiento económico que se analizan en un recuadro y que conviene retener porque representan tipos distintos de crecimiento del producto. Básicamente son el crecimiento económico que se deriva de incrementos en la inversión, lo que llamamos crecimiento soloviano, en honor a Robert Solow. En segundo lugar, el crecimiento derivado de la expansión comercial y por tanto de una división del trabajo más eficiente, que señaló de forma notable Adam Smith, y por tanto se denomina en ocasiones crecimiento smithiano. También el crecimiento derivado de las economías
o los efectos de escala como resultado de la reducción de costes ligada a una producción en masa. Y por último, el llamado crecimiento schumpeteriano o crecimiento derivado de la innovación, de los conocimientos que permiten no solo introducir innovaciones tecnológicas en los procesos de producción, sino también innovaciones organizativas que redundan en aumentos de productividad. Por último, se examinan brevemente las oscilaciones en los ritmos del crecimiento y los ciclos económicos, muy brevemente, pero conviene tener en cuenta también este aspecto. En todo caso, insisto que se trata de cuestiones que probablemente se han tratado ya en otras asignaturas, con las que cada estudiante esté ya familiarizado, pero es importante que los conceptos de base estén claros y afianzados para una comprensión cabal de los contenidos de la asignatura. En el apartado 3, dedicado a los conceptos básicos, se examinaron los factores que explican el crecimiento económico y se afirmaba que este depende fundamentalmente de las aportaciones de los 3 factores productivos básicos, que son tierra, trabajo y capital, cuya definición exige alguna matización que se hace allí, y posiblemente un cuarto factor, que es el de capital humano, derivado de la formación o los conocimientos incorporados al trabajo como resultado de la educación, y quizá, aunque este suele aparecer menos, el de la capacidad empresarial como elemento que articula y organiza el esfuerzo de los factores productivos, generando, y este es otro concepto importante, ganancias de productividad. De un incremento en el volumen de los factores implicados en la producción se derivaba un tipo de crecimiento que hemos denominado extensivo, mientras que aquel que implicaba cambios en la organización de la producción y en la asignación, una asignación más eficiente de los factores y por tanto mejoras de productividad, se producía un crecimiento que hemos denominado intensivo. Queda examinar ahora de dónde nacen estas ganancias de productividad, y se derivan fundamentalmente de 3 fuentes. Por un lado, de nuevas fuentes de energía o nuevos convertidores que permiten incrementar la energía disponible. Esto, que podría parecer un crecimiento de tipo extensivo en el sentido de que son más volumen de factores de producción, sin embargo, lo consideramos de tipo intensivo cuando son de una nueva naturaleza. El poder emplear el carbón mineral, como se hizo en la industrialización inglesa, para procesos industriales en la siderurgia, o bien para generar trabajo a través de las máquinas de vapor, representó incrementos importantes de productividad que se derivan de la naturaleza innovadora nueva de los recursos energéticos y los convertidores disponibles. El segundo factor relacionado con este es la existencia de nuevas herramientas o máquinas o procesos que permitan aprovechar mejor los recursos, los factores productivos ya existentes. Estamos hablando aquí puramente de tecnología. El tercer elemento de ganancias de productividad se deriva de nuevas formas de organización del aprovechamiento de los recursos existentes, fundamentalmente nuevas formas de organización del trabajo, la especialización productiva, ganancias derivadas de la escala, mejoras en procesos que permiten generar mayor eficiencia en la asignación y en el aprovechamiento de los recursos. En este sentido, se hace especial hincapié en este apartado en las 2 fuentes históricamente más importantes de ganancias de productividad y que son las que han determinado cambios históricos, cambios en las formas de organización de la economía. Y estas son fundamentalmente o bien innovaciones tecnológicas cuya lógica se examina, es decir, la lógica de la innovación no es puramente la lógica de la invención, una mente que da con un
una nueva forma de hacer las cosas, sino que esto se tiene que aplicar a la producción, y para que esto se produzca tienen que darse las condiciones económicas adecuadas, es decir, fundamentalmente que sea rentable, que los ahorros de costes que genera la innovación sean mayores que las inversiones que requiere. La otra fuente importante de transformaciones en el marco general de la productividad viene dada de cambios institucionales. Estos realmente son complicados de introducir en los modelos económicos porque se producen a largo plazo y su incidencia es menos concreta que la de unas ganancias de productividad que se pueden medir o derivadas de la instalación de maquinaria nueva, de formas nuevas de organización, de la producción o del trabajo, etcétera. Sin embargo, en términos históricos, representan probablemente los cambios institucionales y los marcos institucionales la fuente principal de transformaciones a largo plazo en la economía, y así aparecerán en muchas de las explicaciones que vayamos dando a lo largo del temario. La fórmula que se presenta en esta diapositiva incorpora estos elementos que hemos explicado y que se explican con más detalle en los apuntes para explicar el crecimiento económico, en este caso el crecimiento del PIB por habitante. Como se ve, están incluidas en la fórmula las instituciones políticas y, en general, el marco institucional que condiciona la actividad económica. También, si se ve, están incluidas la tecnología, dado que al incluir los recursos naturales en la fórmula se matiza que son aquellos disponibles en función del progreso técnico, es decir, no aquellos disponibles en general, sino aquellos que son aprovechables en un nivel determinado de progreso técnico. También está el capital humano y el capital fijo, es decir, el otro factor productivo, capital humano, que en este caso incluye la variable trabajo. Junto con un factor adicional, ese grado de eficiencia en la asignación y escala de los recursos, que tiene mucho que ver con lo que en el texto se explica como productividad total de los factores, o PTF, o residuo de Solow. Pues bien, con este panorama tenemos una idea ya más precisa de cuáles son los factores que intervienen en la determinación del crecimiento económico y también en la transformación, en los cambios a largo plazo. En ese sentido se ofrecen tres modelos expuestos muy brevemente sobre cuáles son los mecanismos que introducen el paso de un sistema productivo, de una fórmula de crecimiento a otra. Por un lado, el esquema clásico, que fundamentalmente se refiere a los incentivos y la búsqueda de la eficiencia; el esquema marxista, que hace hincapié en las relaciones entre grupos sociales y el reparto del producto; y por último, el esquema institucionalista, que se refiere o da gran importancia al marco institucional como emisor de una serie de señales y de reglas de juego que permiten o potencian, en su caso, o frenan el desarrollo de la actividad económica. El primer tema de la asignatura se cierra con una revisión de un concepto que ha caído en desuso, pero que tiene una larga tradición en el análisis económico y que durante mucho tiempo sirvió de base a pensadores desde Adam Smith a Marx, a Max Weber, para establecer una clasificación de las fases de la evolución económica de la humanidad. Hablamos del concepto de sistema económico, del que ofrecemos en la diapositiva varias definiciones, incluida la nuestra, que lo define como un conjunto de instituciones, es decir, de relaciones y de normas que rigen la producción, distribución y consumo de los bienes y servicios en una economía.
Es decir, se trata de una noción que integra no solo la organización de la producción, sino fundamentalmente las relaciones sociales que rigen la distribución del producto y de las rentas. En este sentido, el dominio prácticamente incontestado en la actualidad de un sistema de tipo capitalista, basado fundamentalmente en la propiedad privada de los medios productivos, hace que parezca un concepto obsoleto y, sin embargo, resulta aún sumamente útil para el estudio histórico. Resulta sumamente útil porque permite integrar distintos aspectos que no son exclusivamente relativos a la producción, sino que influyen en ella a través de las instituciones y también en cómo se asignan los beneficios de la producción. En este sentido, se presentan los principales tipos de sistemas económicos que estudiaremos, fundamentalmente el sistema feudal, que surge en Europa en la Edad Media, pero que tiene paralelos en otros países y caracterizado fundamentalmente por la importancia de las relaciones personales de dependencia a la hora de organizar la economía. En segundo lugar, el sistema capitalista, basado, como hemos dicho, en la propiedad privada de los medios de producción y el uso de los mercados como mecanismo de asignación de los recursos. Y, en tercer lugar, el sistema socialista, cuya existencia histórica no está muy clara si lo que existió en los llamados países del socialismo real o comunistas después de la Revolución de 1917 es realmente una economía socialista o un tipo de economía distinta a la que se ha denominado capitalismo de Estado, y cómo cada uno de estos sistemas se componen de determinados niveles de desarrollo tecnológico, determinados niveles de energía disponible y unas relaciones sociales que marcan la organización de la producción. Entendemos que el concepto de sistema económico, pese a sus problemas, es una herramienta útil para la comprensión de nuestro pasado histórico económico. Por ello lo presentamos aquí y con él cerramos este tema primero.